Estos son los 8 libros más peligrosos de la historia. El martillo de las brujas. Este libro histórico es posiblemente uno de los tratados más completos que se hayan publicado en el contexto de la persecución de las brujas del Renacimiento. Es un exhaustivo libro de la caza de brujas, que contiene básicamente recetas, hechizos y procedimientos para detectar brujas, que posteriormente a su publicación, primero en Alemania en 1487, tuvo decenas de ediciones en los años subsecuentes. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra brujas en el continente durante más de 200 años. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la historia, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Funcionó como uno de los libros de autoridad de la época y se involucra en miles de juicios con sentencia de muerte en la hoguera. Sus autores fueron el italiano Bernardo da Como, el jesuita español Martín del Río y el jurista francés Joan Bodin. Eutanasia, la estética del suicidio. Dice la historia que este libro ha inspirado a muchos a cometer suicidios, escrito por James Harden en 1894 y del cual se comenta que gracias a Dios en esa época no existía una industria literaria como tal. En el libro se realizan descripciones de posibles técnicas para llevar a cabo el suicidio. Además, el libro incluye 90 tipos de diferentes de venenos y hasta 50 instrumentos para dar muerte. Lo más impactante es el catálogo de imágenes expectativas. Años después de su publicación, el autor escogió la sobredosis de morfina como su salida a los días de sufrimiento. Los diarios de Turner. Este libro, publicado por el Dr. William Pierce III en el año de 1978, narra las aventuras de un joven en una revolución armada en contra de los ideales multiculturales del gobierno de los Estados Unidos. El detalle es el enfoque, es genocida y antisemita. Detalla, explica y justifica los actos violentos y los linchamientos, basándose en la supuesta inferioridad del pueblo judío y otras culturas. Su peligro radica en la propaganda de ideales racistas y anárquicos, y ha sido culpado de ataques terroristas de importancia, como es el caso del ataque del edificio federal de Oklahoma, uno de los ataques terroristas con más impacto social en Norteamérica. Su perpetrador, Timothy McVeigh, tenía en su poder una copia de los diarios de Turner. El Protocolo de los Sabios de Zion es un compendio antisemita publicado por primera vez en el año de 1902 en la Rusia zarista. Es un libro principalmente de corte ideológico. El texto relata la transcripción de unas supuestas reuniones de los sabios de Zion, un grupo de élite donde se detallan los planes de conspiración judeo-masónica, que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra. El perverso fin sería el control mundial. Este libro, una majestuosidad del mal, inspiró los pensamientos de los líderes mundiales como Hitler, y hoy por hoy es posible encontrarlo reeditado. Las penas del joven Werther. Es una novela epistolar semi-autobiográfica de Johann Wolfgang von Goethe, que detalla de manera evidencial cómo un joven muy aventajado que va sufriendo en su vida hasta que llega a un oscuro estado psicológico, lo incita a cargar un arma de fuego y suicidarse. Su influencia en los jóvenes de la época fue muy marcada. Muchos fueron los que imitaron la salida de Werther. El coleccionista. Escrito por el británico John Fowles, se dice que inspiró a varios asesinos seriales de la época. Los casos conocidos fueron Leonard Lake y Charles Ng, dos dementes que en el año de 1985 planearon y ejecutaron el secuestro, violación y asesinato de dos adolescentes, de nombres Katy Allen de 18 años y Brenda O'Connor de 19. Encontraron la manera de obtener su propio Miranda. Se estima que este par de asesinos seriales mató de la misma manera al menos a 25 personas. Christopher Wilder, también teniendo en su poder una copia del coleccionista, se suicidó en el año de 1984, después de asesinar y violar a varias niñas. Robert Verdella, asesino en serie, que disfrutaba del secuestro y la tortura de hombres mientras tomaba fotos de sus actos. En el juicio, alegó que la adaptación al cine del libro El coleccionista lo había inspirado. Las sombras de las paredes de la muerte. En el año de 1874, Robert Clark,
Un médico y también químico investigó los efectos de la tinta que eran colocadas en el papel tapiz, utilizadas frecuentemente en las casas del estado de Michigan. Para poder alertar a la gente sobre los peligros del arsenio, Robert procedió a la publicación de uno de los libros más singulares jamás emitidos, Las sombras de las paredes de la muerte, volumen que mide alrededor de 22 por 30 pulgadas y que contienen una página de título como 8 páginas de prólogo, seguidos de 86 muestras cortadas a partir de rollos de papel tapiz impregnados. Estos volúmenes fueron donados a todas las bibliotecas del estado de Michigan y estuvieron a la disposición de los usuarios hasta que se descubrió que la concentración de arsenio de los mismos eran letales. Hoy en día, 2 de los 100 ejemplares existentes permanecen en Michigan, uno en la Universidad de Michigan y el otro en la Universidad Estatal de Michigan. Ambas copias siguen siendo tóxicas. La copia de Ann Arbor tiene las hojas encapsuladas para garantizar la seguridad y se puede manejar solamente con guantes. Necronomicon. Este libro ha estado envuelto en un halo de misterio a pesar de que se considera un libro ficticio. Al seguir su rastro, hemos encontrado muchas coincidencias de que su existencia no es falsa. Se dice que el libro fue escrito por Abdul Hasrebdum, poeta que sufría trastornos mentales en Saana, Yemen, país que se desarrolló en el periodo de las califas omeyas, aproximadamente en el 700 después de Cristo. La historia cuenta que visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, y pasó 10 años en el completo aislamiento en el desierto meridional de Arabia, que se considera habitado por espíritus y custodios malignos y monstruos mortales. Los que fingen haber entrado en él cuentan muchas maravillas extraordinarias e increíbles en este desierto. Si te gustó el video, por favor suscríbete y regálanos un like. Sin más que decir, buenas noches.